Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta segunda parte del primer día de trabajo del Seminario Latinoamericano de Investigación en Justicia Social. Es minuto de inaugurar el panel a cargo del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, que lleva por nombre Interrogando la investigación sobre inclusión y justicia social desde la interseccionalidad y la decolonialidad. En este panel intervendrán la profesora Marta Liliana Arciniegas, quien es académica, investigadora de la Universidad de la SUAY en el Ecuador, la doctora Natalia Duque Cardona, quien es académica e investigadora de la Universidad de Antioquia de Colombia, y yo, quien habla, Aldo Campo González, de CELE. El panel estará organizado a través de estos tres ponentes. Luego, una vez que finalicen las intervenciones de los tres expositores, habrá una ronda de preguntas, de comentarios críticos. Y ahora le pido a la profesora Marta Liliana que pueda presentarme para comenzar con la primera ponencia, como ya hemos acordado. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este panel. Voy a permitirme presentarle al doctor Aldo Campo González. Él es de Chile, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de la investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, institución reconocida y con estatuto asociativo a Claxo. Es el primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Es profesor del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la asignatura de Neurociencia y Cognición. Es profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva, profesor invitado en la Maestría en Educación desde la Diversidad impartida por la Universidad de Manizales, Colombia, y profesor invitado en el Doctorado de Educación de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Es director de Polifonía, revista de educación inclusiva publicación científica de CELEI. Se graduó como profesor de educación general básica, es licenciado en educación, posttitulado en psicopedagogía e inclusión, Chile. Es magíster en educación con mención en currículo y evaluación. Es máster en política educativa, máster en lingüística aplicada por la Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación aprobado sobresaliente por unanimidad con la mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Además, cursa actualmente el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje impartido por la UAM España. Es autor de 7 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 100 artículos entre el periodo 2009 a 2019. Ha impartido más de 100 conferencias magistrales, clases magistrales en casi toda Iberoamérica, por invitación, gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. En julio del 2017, tras su participación como conferencista invitado al segundo y en el 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo en el Ecuador, fue otorgado el reconocimiento de ciudadano ilustre por el distrito de Riobamba, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y así también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo en Perú,
tras su participación como conferencista en el sexto Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de Epistemología de la Educación Inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Así que, Aldo, con todo este largo recorrido, te damos la palabra y te invitamos a que por favor inicies de este importante panel. Muchísimas gracias, Marta, querida, por presentarme. Y voy a compartir un PPT que preparé para el público, pero voy a dar lectura a un texto de algo que el profesor José Yuni me desafió, y yo quiero compartir parte de ese capítulo que elaboré para él el día de hoy con ustedes. Pero sí, ya, si proyecto no puedo ver mi texto. Bueno. La presentación que el día de hoy voy a compartir con ustedes se llama Obstrucciones en la comprensión de la razón teórica de la educación inclusiva. Como voy a dar lectura a mi texto, voy a hacer por primera vez este ejercicio y quiero un poco ver cómo me resulta. Bueno, durante los últimos años, una de mis tareas intelectuales ha consistido en rastrear diversas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante sobre educación inclusiva, ampliamente difundida a nivel mundial. La dominación de lo especial, en este argumento, se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los signos definitorios del índice de singularidad de lo inclusivo. A este peculiar proceso de subyugación heurística denomino edipización del objeto de lo inclusivo. Y ahí el uso que hago de la edipización es casi como el complejo de Edipo, como la castración, el resentimiento, la extrañeza, que genera esta confusión que se ha instalado en la academia a nivel mundial. Metáfora que es mucho más compleja. Mi interés en los desarrollos epistemológicos de la educación inclusiva asume la tarea reordenadora de sus deseos, cuestión que en cierta medida toma parte de la influencia de Gramsci, actividad que destaca las contradicciones y ambivalencias de los procesos sociales, políticos y educativos. Regresemos a la pregunta entonces por la razón teórica del territorio en discusión. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría? Enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de teoría sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría designa. Como tal, la inclusión, si la entendemos como categoría de análisis, enfrenta un problema definitorio particular. Participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. El trabajo que presento en esta oportunidad debe entenderse como una crítica en la medida que examina las estructuras de producción del conocimiento y de la razón del inclusivo. El problema es que nos encontramos atrapados en un marco que no posee ninguna clase de imaginación teórica capaz de desafiar la diversidad de problemas que estructuran los engranajes del sistema mundo, y por otro, la incapacidad para reconocer que el argumento más difundido es infértil en sí mismo para producir la transformación educativa. Ahí aludo a la travestización con la fuerza de la educación especial, sin satanizar a lo especial. Este es un argumento que se mueve entre la mímesis y la mascarada, entre el calco y la imitación, y la resistencia al cambio, en cuanto a la fluctuación de sus ideas. Trabajo para infringir las reglas de la estructura falsificada de conocimiento sobre inclusión que hoy es legitimada con gran fuerza por la sabiduría académica convencional. Esta es una de las formas de sabotaje que he encontrado para interferir en sus reglas de uso. La educación inclusiva como dispositivo heurístico enfrenta cuatro problemas fundamentales que oscilan entre lo ontológico, lo epistémico, lo metodológico y lo morfológico. Sumado a ello, podemos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias. Cada una de ellas se desplaza incesantemente sin un rumbo fijo, conformando un desconocido figural y un espacio de meta-receptividad heurística. Este efecto de movimiento incesante, un devenir de aceleración, dirá Belanda, resiste en lo más profundo de su orden de producción.
lo diaspórico, es decir, un saber dispersado que viaja entre las disciplinas, proyectos de conocimiento, agencias políticas. La interrogante, por la naturaleza de su razón teórica, focaliza estrictamente en la función de su objeto, noción que, sea dicho de paso, no actúa siguiendo los presupuestos epistémico-normativos sancionados por los canónicos. Más bien, este constituye un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en las discusiones del campo, producto de la ausencia de debates más radicales en cuanto a sus formas metodológicas y heurísticas. Es por ello que enfrenta la compleja tarea de inscribirse en un marco más general de pensabilidad sobre sus dilemas definitorios. La comprensión de la educación inclusiva, cuando se centra exclusivamente en torno a la figuración ontosemiológica heredada por lo especial, paréntesis, régimen especial céntrico, corre el riesgo de convertirse en un argumento neocolonial, que ha sido elaborado por el norte global y transferido arbitrariamente a diversas realidades fenoménico-estructurales relacionales constitutivas del sur global. Estas son sin duda manifestaciones de la cooptación efectuada por la imaginación binaria o binarista, consecuencia del humanismo clásico, en cuanto forma de producción del ser occidental. Cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse intensamente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos de este territorio de investigación. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica. En efecto, lo cierto es que por la corriente mayoritaria, el mainstream, nunca ha circulado aguas claras y tal vez nunca puedan hacerlo. Parte de la educación mayoritaria, el mainstream, comporta aprender a ignorar por completo tal circunstancia con una ignorancia sancionada. Spivak, 2010. La epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial. Más bien, reconozco que éste se convierte en un palincesto heurístico, algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librar. Ocupo esta expresión a la inversa de la retórica ordinaria. Su efecto trabaja para explicar qué será algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo en que en aras de lo inclusivo, tal como sostiene parte del argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial, sino criticarlo para desestabilizar sus regulaciones y referencias cognitivas, para irrumpir en sus lógicas de producción, las que trabajan en estrecha sintonía con las articulaciones del logos. Y aquí esto es lo medular de pensar epistémicamente la inclusión, porque va a derrumbar la dinámica de funcionamiento logocéntrica o de la razón occidental. Lo inclusivo nunca es el desplazamiento de lo significante de lo especial. Llegado a este punto, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que de esta operación pueden emerger. Interesa encontrar el cambio de alteración de los signos, no su desplazamiento lineal de un extremo a otro. Tomar lo especial como lo inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística interna y externa en cuanto a su grilla de inteligibilidad, la que condiciona mediante una retirada de su significante, un repudio que opera a nivel simbólico y lo real formal de su estructura, operatoria implícita que lleva implícita dos operaciones completamente complementarias. La primera, la introducción de un argumento falso, y la segunda, la expulsión de este mediante un peculiar movimiento de los sentidos por desedimentación. En tal trama argumental, la voz de lo inclusivo, como expresión de su índice de singularidad, queda edipizada, mientras que en la comprensión heurística queda constituida a través de un espacio en blanco altamente generador. El descubrimiento de la voz de lo inclusivo solo puede oírse por fuera de sus entendimientos y audibilidades habituales, sancionadas por sus estructuras de pensamiento. Este problema no es sencillo, especialmente cuando los contextos de recepción y las gramáticas de educacionismo pedagógico nos han familiarizado irreflexivamente con este tipo de elaboración cognitiva que, para mí, no es más que habladurías triviales, sino una cognición aparente, ausencia de una verdadera conciencia heurística. Discúlpenme la crudeza de la expresión, ya estoy cansado de las simplificaciones que hacemos una y otra vez del sintagma. Descubro las reglas de inteligibilidad y las manifestaciones de su red objetual por fuera de tales argumentos. Retorna una vez más la fuerza de la expresión, dos puntos, comillas,
exterioridad del trabajo teórico que tomó prestada de Chambers. Es necesario modificar nuestros presupuestos en función del texto que hemos elaborado. Por ello, el problema de la razón de la educación inclusiva habita en un registro en el que el proceder de su razón no se comprende ni conoce. Una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. En tal caso, se construye una razón sin una cognición de sí misma, un objeto aparentemente sin ninguna referencia objetiva. Es necesario encontrar entonces las modalidades de control cognitivo sobre su red objetual, que legitima una grilla de inteligibilidad que representa un objeto de cognición sin la referencia necesaria para su verdadera cognición. Es el reino de su razón teórica lo que debemos cuidadosamente encontrar al conmemorar involuntariamente un objeto perdido. A esto se agregan los objetos que sirven para delinear la cognición del inclusivo, pero ¿cómo hacer que el objeto, o mejor dicho, su red objetual, sea presa de un momento sublime y acceda a su voluntad racional? El estudio de la razón teórica del territorio impone un sentimiento de inadecuación sobre su imaginación al intentar superar el efecto de subrepción, esto es, una estructura cognitiva que actúa por suplementación, o la modalidad de ocultamiento de la verdadera esencia del campo. El problema es que el argumento que permite comprender a la educación inclusiva en su verdadera inmensidad teórica carece de una comprensión acerca de su deseabilidad heurística adecuada a su verdadero índice de singularidad, es decir, que es realmente. En efecto, la educación inclusiva es un fenómeno educativo el que no es producido epistemológicamente por la educación, sino que tal como documentado en diversos trabajos, es informada por proyectos de conocimiento que escapan a la lógica intelectual sancionada por lo educativo. Finalmente, quisiera reflexionar en torno a la siguiente interrogante: ¿edipización del inclusivo? En mi trabajo intelectual empleo este término por primera vez para examinar las formas de dictadura del significante y de la fuerza heurística de los psico como forma de regulación del dominio psicopedagógico, estableciendo mecanismos de dominación. La edipización es siempre una forma de castración, restricción o de control de algo. Es también un sentimiento de inadecuación, de sentirse incomprendido o bien la posesión de una imagen desajustada, negativa o contradictoria. Para develar tales formas de edipización de lo inclusivo a la sobreimposición del legado de lo especial, se necesita de una insurrección conceptual contra las matices genealógicas que establecen esta singular vinculación. Incluso el intento de liberar dicha trama de cadenas de vinculación suscita un mecanismo de desobediencia a sistemas de razonamiento restrictivo de su supuesta figura de autoridad genealógica. Es posible sostener que lo especial marca una cierta clase de respeto edípico a lo inclusivo. Si esto fuese así, ¿de qué depende? Me interesa explorar en esta ocasión formas que posibiliten la desedipización o, en su defecto, que lo puedan enunciar como sustrato medular de lo especial. La epistemología de la educación inclusiva asume esta empresa, es decir, busca la consolidación de una práctica de desedipización de sus formas genealógicas para encontrar su autenticidad y sus múltiples modos de existencia. Observo que tanto las formas de deconstrucción y edipización consolidan estrategias alterativas para remover los rígidos patrones de imitación impuestos por la racionalidad del régimen especial céntrico, o también conocido como el proceso edipizador. Finalmente, ¿cómo reducir la fuerza del legado edipizador a lo especial? La figuración de lo especial ha funcionado ante el ausentismo teórico y metodológico, incluso mórfico, es decir, de los conceptos propios del campo, que nacen de la multiplicidad, no de la necesidad educativa ni del esencialismo, ¿no? Ha actuado en el terreno de lo pedagógico como una máquina monumental e intimidadora que hace que muchas cosas que emprendamos en el marco de la supuesta inclusión adopten un estatus de inadecuadas. Este sentimiento negativo que funciona en proximidad a una cierta clase de malestar o de sentimientos de resentimiento que múltiples autores materializan criticando o satanizando la función de lo especial como praxis segregadora. El uso que hago en este trabajo acerca de la función edipizadora no está interesada en este argumento, más bien inscribe su función en torno al sentido de desajuste analítico metodológico que lo inclusivo experimenta a partir de su supuesto esquema de vinculación hereditario.
que sea dicho de paso no es tal. Es decir, lo especial con lo inclusivo nada comparten en su genealogía. Y bueno, y si tuviera más tiempo para poder depurar esa idea, lo podría explicar, ¿no? Y aquí la función del oedipizador opera en términos de una cierta incomodidad heurística, un malestar de contextualismo epistémico, una represión analítica. Para ello, observo necesario producir un efecto de subversión edípica por una política intelectual fundada en deseos afirmativos, en una forma de desobediencia a la solemnidad del signo de lo especial y a su efecto de falsificación y dictadura del significado. Finalmente, la práctica desedipizadora de la educación inclusiva necesita de la construcción de una estrategia de doble desplazamiento. El primer aspecto consiste en superar y resistir a los modos rígidos y canónicos por las estructuras académicas y teóricas impuestas por formas especialcéntricas, normocéntricas, esencialistas, propiedades de la matriz individualista esencialista. Bueno, y una respuesta de lo posible gira en torno a la producción de estrategias de resistencia que en el caso de lo inclusivo se paga en relación a la ausencia de un campo construido oportunamente en relación a sus demandas epistemológicas, metodológicas, morfológicas, políticas, ontopedagógicas, etc. Para ello será necesario desvincular el pensamiento y las trampas de dicho sistema de sustitución y efecto mimético. Es necesario practicar una transformación de las cadenas de lesión que apoyan el régimen especial céntrico. La construcción de la trama heurística de lo inclusivo establece relaciones y alianzas con hebra subversiva e irreverente, proyectos de conocimiento que establecen formas de desvinculación con su principal fallo cognitivo, que sería lo especial, ¿no? Y ahí cuando yo hablo de diversa hebra subversiva, bueno, aludo a proyectos de conocimiento en resistencia, que van desde el feminismo, la interseccionalidad, el anticolonialismo, etcétera, ¿no? Una amplia gama de elementos de producción. Bueno, eso es lo que yo quería aportar en esta ocasión. Espero que haberme explicado bien. Muchísimas gracias por escuchar. Bien, a continuación vamos a presentar a la profesora Marta Liviana Arciniegas, perdón. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Aldo. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, la profesora Marta Liviana Arciniegas, ella es de Ecuador, es académica de la Universidad de la SUAY. La profesora Arciniegas es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en Educación Preescolar y Especial por la Universidad de la SUAY en Ecuador. A su vez es máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje por la Universidad de Valencia en España. Posee además un diplomado en Cooperación al Desarrollo impartido por las universidades de Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY y actualmente es candidata a doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad de la SUAY, donde es directora de proyectos de investigación y también participa en proyectos en la Universidad Nacional de Educación UNADE de su país. Ha sido docente invitada en los programas de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador y la Universidad Técnica de Machala, también de Ecuador. Es miembro del Grupo de Estudios en Inclusión de la Universidad de la SUAY y ha participado en congresos nacionales e internacionales desarrollados en Ecuador, España, México, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos. Es autora y coautora de artículos y libros en la línea de educación inclusiva. Profesora Arciniegas, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a CELEI por la invitación a participar en este panel que plantea la posibilidad de interrogar la investigación sobre inclusión y justicia social desde la interseccionalidad y la decolonialidad. Me voy a permitir presentarles algunas imágenes, sobre todo que he traído para poder entender un poquito mejor lo que quisiera plantearles. ¿Me confirman si se ven las imágenes, por favor? Marta, se ve perfecto. Gracias, Aldo. Bien, entonces me gustaría empezar con
De hecho, con este cuadro, uno de los cuadros de los 103 de la primera serie de la colección de un pintor muy importante para el Ecuador, que es Osvaldo Guayasamín. Él es un pintor y escultor, hijo de padre indígena y de madre mestiza, que en 1942, cuando él tenía 21 años, hizo su primera exposición en Quito. Lamentablemente fue una muestra que se consideró en aquella época un escándalo, y por esa razón él decide posteriormente empezar a proyectar su carrera en otros países. De hecho, en 1945 viajó a México y empezó a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, recogiendo en cada uno de estos pueblos hasta llegar a la Patagonia una serie de experiencias que le permitió plasmar precisamente lo que se ve reflejado en estas imágenes que de alguna forma representan a los pueblos mestizos, indios, negros, a sus culturas, a sus expresiones de alegría, tristeza, tradición, identidad, religión, entre muchas otras características. Pero también considero que la imagen refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad, y de hecho lo que Guayasamín intentaba a través de sus imágenes era denunciar la violencia y la crueldad que le ha tocado vivir al ser humano, bien sea por guerras, torturas, injusticias o por la misma discriminación por el simple hecho de ser pobre, indio, negro y, como él decía, e incluso débil. Entonces, con esta imagen, me gustaría que podamos hacer un análisis de la educación desde la decolonialidad, un término que sin duda habremos escuchado con muchísima frecuencia y que, como bien planteo en esta exposición, creo que es sumamente importante que se pueda reflexionar sobre el mismo en esta encrucijada, es decir, en este cruce que se va a presentar con un camino tan importante para nosotros como es el caso de la educación, pero también con otros caminos con quienes se generan esos cruces como el de la desigualdad y la discriminación. Entonces, esta posibilidad de analizar la educación hace que obviamente cuando hablemos o cuando hablamos de decolonialidad tengamos que confrontarnos a estructuras de poder que persisten a través del tiempo y que son parte de prácticas cognitivas que lógicamente mantienen la desigualdad, pero también a través de una serie de prejuicios y de creencias hacia las personas que son consideradas diferentes, pero diferentes desde una connotación negativa o de inferioridad. Cuando se hace un análisis de autores importantes para Latinoamérica, por ejemplo, Aníbal Quijano, él cuando plantea esta importancia del giro decolonial, estos primeros gestos decoloniales, de hecho, empiezan a reclamarle a la historia, porque ha sido la que ha venido ocultando un lugar de enunciación sobre lo que se entiende sobre decolonialidad, que ha ido como que deslocalizando el pensamiento y proclamándole como un pensamiento neutral, haciendo que se construya desde una sola visión, desde una sola forma, desde una sola manera de entender lo que probablemente se genera en la realidad. Y es la realidad o la visión del blanco, civilizado, rico, católico, heterosexual, sin discapacidad, que ha hecho que se genere lamentablemente una posición más de coexistencia y la consideración de que hay personas y formas de vida descartables en lugar de esta posibilidad tan necesaria hoy en día de poder entender que existen diferentes formas de vida, entre obviamente es evidente que lo que se necesita es generar no coexistencia, sino más bien convivencia y reciprocidad. Así es como la desigualdad probablemente se ha ido naturalizando, se ha vuelto parte de las prácticas cotidianas, la desigualdad se ha vuelto parte de la sociedad, esta idea de que existen personas mejores que otras, personas superiores e inferiores, personas normales y anormales,
han sido las que han ido generando estas estructuras sociales que, como decía, han ido naturalizando estos procesos de segregación y discriminación. Por eso es que es tan importante la decolonialidad, porque obviamente es la que abre estas nuevas formas de pensar a través de un episteme, de un conocimiento que busque superar esta racionalidad única, esta única forma de entender las cosas, y también de alguna forma que nos permita cuestionarnos sobre una serie de clasificaciones y de categorizaciones que son las que empiezan a, a verse de alguna forma cuestionadas con esta perspectiva de la justicia social, que sin duda implica un ser, un pensar y un existir distinto, que es la que busca un mundo mucho más solidario y menos desigual entre sujetos que sabemos que son múltiples y diferentes. Entonces, me gustaría como ejemplo, perdón, decía que como ejemplo me gustaría tomar el caso de Ecuador, que es la realidad que más conozco, para hacer una breve reconstrucción de la realidad desde una perspectiva histórica. Como dice Boaventura de Sousa Santos, es una especie de lectura de la historia hacia atrás, precisamente para comprender cómo se ha configurado la educación inclusiva en el transcurso del tiempo y en este caso de forma muy concreta en el Ecuador. Entonces, para nosotros la configuración, para nosotros como país, la configuración del sistema educativo inició más o menos en 1835 y como ustedes pueden ver en la imagen, empezó precisamente como un factor de privilegio para unos pocos, a pesar de que las políticas buscaban la descentralización, buscaban los cambios importantes como la gratuidad de la enseñanza, que fue la que se presentó décadas más tarde. Sin embargo, éramos parte de un modelo clerical en el que, por ejemplo, el ciudadano tenía que formarse en función a los intereses que estaban establecidos por la Iglesia. Entonces, bajo este periodo colonial, que de hecho el Ecuador quería salir, la educación, por ejemplo, era solo para los niños y los jóvenes católicos. No, la escuela no estaba considerada para la población indígena o para la población campesina, sino más bien fue un tiempo en el que el Ecuador en su origen dependía en un 30% del tributo de los indios y el Estado, por ejemplo, era garante de haciendas, plantaciones para poder subsidiar las obras públicas y para poderse constituir como Estado, lo que hacía que se empiece a construir como nación, pero con una serie de características bastante particulares. De hecho, cuando revisamos la historia, la primera constitución del Ecuador consideraba ciudadanos a los varones que habían cumplido 21 años, que estaban casados y que sabían leer y escribir. Posteriormente, pasamos a un estado teocrático, la familia y al interior de ella, la mujer jugaba un papel sumamente importante, obviamente bajo los principios del catolicismo, y esta mujer fue considerada como un puntal ideológico importante porque si bien ella se manejaba en un espacio familiar, por ejemplo, lo público y lo ciudadano más bien era esencialmente para lo masculino. Pero las mujeres, sobre todo de los sectores sociales altos, podían participar en reuniones y en actividades que influían de alguna forma o de forma indirecta en la política. Y eso hizo o permitió que la mujer empiece a cambiar ciertos hábitos porque necesitaba saber conversar de forma adecuada, declamar, tocar el piano. Y es así como en Quito, por ejemplo, fue lo que impulsó a que se pudiera establecer la primera escuela para las mujeres, pero obviamente bajo la dirección de los conventos religiosos, que eran los que tenían que mantener esta doctrina cristiana. Y de hecho, las materias que fueron las primeras que se enseñaron a las mujeres era ortografía, caligrafía, costura, bordado, música y dibujo. Las tareas que eran relacionadas con el hogar eran consideradas propias de la naturaleza de la mujer
por lo que, por ejemplo, se establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria o de la escuela para los niños y solo para las niñas que eran de un pequeño grupo de la élite. Con esta situación, las congregaciones religiosas podían fortalecer el papel que era propio de las madres de familia, madres católicas, madres educadas, que implicaba que tenían que estar preparadas para esta condición. Sin embargo, ya en esta época, por ejemplo, las niñas pobres e indígenas eran las que eran destinadas para la servidumbre doméstica, a la mano de obra artesanal, al comercio, a los servicios, pero en condiciones bastante precarias de trabajo, pues en esta época no eran consideradas como parte de lo público. En el caso de los hombres blancos mestizos, en cambio, eran quienes las escuelas estaban encargadas de formarles para que puedan o para que puedan aplicar formas relacionadas con por ejemplo, todo lo relacionado con la moral, el adiestramiento, con la posibilidad de civilizar, de mandar, de cristianizar, porque se consideraban que eran actividades propias del hombre. Algo que llama la atención y que es importante señalar es que también en la historia aparecen instrumentos que fueron utilizados para la formación de comportamientos civilizados y diferenciados, aunque se diga que era para hombres y para mujeres, sin embargo, la historia refleja un análisis que era de acuerdo al género. Entonces, por ejemplo, en los centros de enseñanza y también al interior de las familias se introdujo este manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño, más o menos en la época de 1865, pero se prolongó en el tiempo hasta hace muy poco en el caso del Ecuador y fue constituido como un auxiliar de primer orden para impartir, por ejemplo, buenas costumbres tanto en los hogares como en las escuelas de niños y de niñas. Este dispositivo se estableció como libro de lectura obligatoria y contenía una serie de disposiciones prácticas que eran las que posibilitaban normar el comportamiento público y privado. Obviamente eso permitía conservar el orden, la armonía, la civilización cristiana y lo que se planteó en la sociedad era que quien seguía o quien cumplía con este manual era sinónimo de distinción social, por lo que obviamente quien conocía sobre urbanidad tenía preferencia sobre otras personas porque la sociedad así lo pedía, porque el mismo Dios así lo exigía y porque esto permitía que las obligaciones y los deberes, sobre todo para las mujeres, sean cumplidos de una forma mucho más rigurosa que para los hombres. Con el ascenso del liberalismo, se separa el Estado de la Iglesia, eso pasó más o menos por 1895, 1900, y eso posibilitó que la educación se constituya como un bien público, gratuito, laico y obligatorio, al menos a nivel de la educación primaria o de la escuela. Obviamente el gobierno súper preocupado porque no tenía los docentes para que puedan afrontar este desafío, lo que hizo fue contratar a misiones alemanas y españolas, que fueron los que se encargaron de diseñar el primer plan de formación docente. Sin embargo, a pesar de esta buena iniciativa, los programas educativos, así como la capacitación que se empezó a dar a los profesores, siempre estuvo mediado por la Iglesia Católica. Pero también cabe señalar que en esta época el manual de Carreño se siguió utilizando como texto de lectura obligatoria en los colegios, ya no solo en los colegios particulares o los colegios católicos, sino también en los colegios medios y populares. De hecho, algunos de los principios o de las normas que tenía este manual se introdujeron en el libro escolar ecuatoriano que fue recomendado por el Ministerio de Educación y que fue usado de forma obligatoria hasta más o menos 1950. Además, cabe señalar que a pesar de que el Estado aparentemente se declaró laico, el 60% de los textos escolares que se utilizaban en los colegios
eh, eran introducidos por parte del clero. Esto hacía que, por ejemplo, según los análisis que se ha hecho del tipo de libros que se utilizaban en las instituciones educativas, por ejemplo, eran libros que se desarrollaban a través del sentido de culpa, la educación bajo los premios y los castigos. Obviamente, esto buscaba que se genere un hábitus, es decir, una práctica docente, un sentido común, en donde el libro era sumamente importante y se mantuvo, y de hecho creo que hasta hace muy poco, e intentamos eh, liberarnos de esa historia, este aprendizaje memorista y esta relación vertical que se ha mantenido entre maestros y estudiantes, que obviamente fueron parte de este sentido práctico o de la práctica que hasta el momento en algunos casos se mantiene para los docentes. ¿Qué pasa en el caso de la educación especial? Es decir, la educación que está establecida para las personas con discapacidad. En el caso del Ecuador, más o menos en 1940 aparece por iniciativa de los padres, madres de familia y por algunas instituciones u organizaciones particulares, se crearon con un enfoque médico asistencialista, pues la intención era que a estas personas se les pueda cuidar de su salud, proveer alimentación, custodia, protección, y que obviamente pudieran realizar actividades lúdicas y pedagógicas en función a la posibilidad que tenían dependiendo del tipo de discapacidad que presentaban. Cabe señalar que en la Constitución o en la ley que se promulgó en 1945 se disponía, por ejemplo, que se atienda a los niños y decía textualmente que adolezcan algún tipo de anormalidad biológica y mental. Esto para nosotros como país fue un momento histórico importante porque si bien antes se prefería ocultar a las personas con discapacidad, porque obviamente, y creo que hasta el momento se sigue asociando con esta tragedia con la que la discapacidad suele estar relacionada, y obviamente eso conducía a un aislamiento social y a la negación de la humanidad de estas personas. Sin embargo, a partir de todos los movimientos internacionales y de esta ley, se empiezan a generar instituciones que al menos empezaban a generar algún tipo de propuesta pedagógica para las personas con discapacidad. Lo que también es importante señalar es que la religiosidad también ha estado presente en el caso de la educación especial, lo que también ha impulsado una relación entre enfermedad y caridad, entre actos de bondad, fe cristiana, que ha hecho que se generen espacios que hasta la actualidad están presentes asociando con este tipo de situaciones. Si bien se creó un plan para la educación especial con objetivos, campos de acción y obligaciones más o menos en 1977, es decir, la educación especial como tal en el país empieza a ser parte de un modelo totalmente diferente, ya no era médico asistencial, sino más bien médico rehabilitador desde 1980 más o menos, y fue por la influencia que hubo a nivel internacional del informe Warnock, que planteaba que a pesar de que las personas puedan presentar algún tipo de deficiencia, igual tenían el derecho a estar en instituciones de educación regular. Entonces, es así como se empieza por parte del ministerio a plantear centros o a crear centros de educación especial, porque se dieron cuenta que el modelo anterior no permitía que las personas se formen como adultos capaces que puedan desenvolverse adecuadamente en la vida e insertarse en la sociedad. Y por disposición del ministerio también se plantea esta necesidad de dejar de lado las denominaciones como, por ejemplo, deficiente, inadaptado, discapacitado, anormal, sino que más bien se fueran, el ministerio dice, se recomienda que se reemplacen por términos que destierren este tipo de lenguaje y las prácticas que estén centradas en las deficiencias. Sin embargo, el modelo que se sigue utilizando hasta la actualidad sigue siendo el modelo rehabilitador, es decir, eh, se sigue partiendo de la idea que al haber una enfermedad o una deficiencia, pues obviamente se tienen que generar procesos que permitan
corregir el problema que está presente en la persona. En el caso de la educación indígena, también llama la atención lo que pasa en el país. Fue hasta más o menos la misma Constitución de 1945, a partir de la cual se generó esta ley que comentaba en la educación especial, que también fue la que incluyó la obligatoriedad, por ejemplo, de la educación primaria y la erradicación del analfabetismo. Incluso se estableció que era obligatorio el que se proporcione gratuitamente materiales escolares en las escuelas de las zonas con población indígena, y el que, a más de utilizar el castellano, se puede utilizar el quichua y la lengua materna que correspondía según la región, pero lamentablemente los sectores conservadores hicieron que se derogara esta ley y que no se lleve a la práctica. Los primeros inicios de la educación indígena aparecen por esta indígena llamada Dolores Caguango, que fue quien pidió de diversas maneras a los gobiernos que se fundaran centros educativos en las diferentes comunidades indígenas, pero sus peticiones no fueron atendidas, así que marcó la historia porque fue quien creó la primera escuela en su casa y luego tuvo la posibilidad de crear 3 escuelas más a cargo de maestros indígenas quichuablantes, con obviamente que estaban regidos a los programas oficiales, pero ellos consideraron importante empezar a incorporar conocimientos que eran propios de su cultura, como por ejemplo el cultivo de la tierra, el tejido, la confección de sedazos, entre otros contenidos más. El nacimiento de la educación intercultural, que tuvo el origen que acabo de comentar, fue importante. Sin embargo, desde esta perspectiva, desde el enfoque de la educación inclusiva, también es importante analizar que fue la que ha institucionalizado una doble vía educativa. Es decir, hasta el momento tenemos una educación para los indios, para los indígenas, y una educación para los blancos y mestizos. Y también una educación para las personas con discapacidad. Y eso obviamente ha acrecentado el sentido de distancia cultural y, como decía en un inicio, no la convivencia, sino más bien esta coexistencia de dos modelos distintos en el caso de los indígenas y de los mestizos, que han venido estableciendo ciertas fronteras que no posibilitan estos encuentros que son sumamente necesarios a nivel de educación. De hecho, a pesar de que en la última constitución del 2011 el Ecuador se constituye como Estado plurinacional y multicultural, sin embargo, a pesar de que la población indígena y campesina ha ido creciendo, se siguen manteniendo estos procesos de pensar que la educación intercultural es la que únicamente está dirigida para los pueblos y nacionalidades, es decir, hay este sesgo que hace que se mantenga esta división o esta línea bastante marcada entre la educación de unos y otros. Si bien hubo o han habido una serie de reformas, sobre todo entre los años 60 y 70, que intentó cambiar todo esto que ha marcado la historia del Ecuador, sin embargo, se han mantenido discursos que aparentemente, bajo el lema de la modernización, siguen siendo bastante nacionalistas y homogenizantes. Y obviamente son discursos que no han aportado a la integración del país y a que se puedan desarrollar condiciones de equidad. Fue también en esta época en donde se generaron un sinnúmero de movilizaciones sociales y entre ellas las del sector campesino, que si bien no reclamaban que se pueda generar esta equidad en la educación, sin embargo, los gobiernos para poder neutralizar estas protestas empezaron a generar estas medidas compensatorias, es decir, si son parte de la ruralidad, entonces vamos a compensarles con ciertas medidas que permitan que ustedes de alguna forma puedan en algún momento llegar o acceder a la educación que tienen los de la ciudad, que tienen los mestizos o que tienen, por ejemplo, quienes están en mejores situaciones. Sin embargo, la calidad de la educación ha seguido siendo muy cuestionada
la repitencia escolar, por ejemplo, en promedio ha estado entre el 29-30%, y de ellos los alumnos que repiten mucho más la escuela son sobre todo los de los sectores pobres, niños y niñas indígenas, los sectores rurales, lo que hace que en la mayoría de los casos esta población termine dejando la escuela, porque obviamente no ha habido una adecuación del sistema a las particularidades de los diferentes grupos sociales y culturales. En relación a la eficacia, por ejemplo, que también se habla mucho en la Constitución y en las leyes, en 1996 hicieron algunas pruebas, sobre todo en las áreas básicas, y reprobamos en todas las pruebas sobre 20 puntos. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, el Ecuador tuvo 11.4 y en el caso de matemáticas 7.9, siendo las calificaciones más bajas en el sector rural. Y en cuanto a la pertinencia, pues el currículo ha sido inflexible, como comentaba, a estas particularidades que deberían estar ajustadas tanto a nivel regional, cultural y social. ¿Qué ha pasado con la población afroecuatoriana cuando hemos hecho análisis de qué ha venido sucediendo con esta población? Lamentablemente los documentos no nos permiten profundizar lo que ha pasado, sobre todo a nivel de los procesos educativos. Hay muy pocos documentos en este sentido. Obviamente ha sido una población que ha tenido que sobrevivir a la trata esclavista. Lo que sí se plantea es que sus luchas podrían establecerse desde una perspectiva bastante similar a lo que ha pasado con los pueblos y nacionalidades en el siglo XIX, mucho más por buscar su libertad, en el siglo XX por una igualdad ciudadana y en el siglo XXI por intentar reducir los niveles de pobreza que todavía están presentes. Esto que les he presentado como ejemplo de lo que puede estar pasando en el Ecuador, obviamente también se replica en muchos países de Latinoamérica. Si bien para nosotros la época más o menos entre el 2006 y el 2015, la época de Rafael Correa, se pudo estabilizar y dotar de recursos a las instituciones, y con esto de la promulgación de la ley del buen vivir, algunos derechos sociales se pudieron conseguir. Sin embargo, los análisis que se hacen a nivel social y a nivel histórico refleja que en Latinoamérica en general seguimos partiendo de la idea de una comunidad imaginada, es decir, de una comunidad, de una ciudadanía que no existe, y que por lo tanto desde esa idealización o desde ese imaginario, lo que se ha hecho es preferir o incluso incluir a los hombres blancos mestizos, alfabetos, propietarios de bienes, y excluir a las mujeres, a los indígenas, negros y a otros sectores. Obviamente de forma distinta, pero con procesos de exclusión y de segregación bastante marcados. ¿Cuáles serían entonces algunas de las conclusiones y desafíos que tenemos en este sentido? De forma bastante resumida, intenté reflejar cómo la dominación ha sido la característica de relación se ha mantenido o que sigue manteniendo esta supuesta superioridad, y que ha sido impuesta por la fuerza frente a la inferioridad, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de la ruralidad y de algunas otras poblaciones. Transformar estos imaginarios que en un principio fueron dominados, quienes hacen un análisis de lo que ha pasado con la resistencia de los pueblos indígenas, dicen que inicialmente la dominación se dio a través de la espada y la cruz, luego a través del discurso del progreso y el desarrollo, y actualmente hay una dominación a través de una educación que sigue estando planteada desde la mirada del colonizador, que como veíamos no consideran las características y las diferencias que no solo están presentes en esta población, sino que están presentes en todos. Y esto ha hecho que se genere una especie de dictadura para imponer esta visión uniforme, esta visión de lo uno, esta visión que se impone sobre la multiplicidad de lo diverso. La CONAIE, que es la Confederación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, plantean
que el problema del indio no es únicamente un problema pedagógico, eclesiástico o administrativo, como a veces señalan los sectores dominantes, sino ellos dicen fundamentalmente es un problema económico, político y estructural que necesita ser analizado. Bourdieu también establece que lo que se ha venido generando en el transcurso del tiempo por esta historia que tiene que ser crítica y tiene que ser analizada es una violencia simbólica que sigue generando categorías sociales que están desde la historia ya establecidas y que han hecho que se atribuyan rasgos distintivos o desviaciones diferenciales, así como también principios, clasificaciones y agrupaciones ficticias en el espacio social, en este espacio social en donde aparecen los llamados grupos minoritarios que como nos hemos podido dar cuenta son agrupaciones que están establecidas y que sería bueno preguntarnos quiénes o quién pudo determinar o quién les llamó grupos minoritarios que de acuerdo a la política son las que tienen que ser incluidas. Reascos dice, fuimos educados para ver a los indígenas o afrodescendientes como diferentes pero inferiores, a los homosexuales como diferentes pero equivocados, a los campesinos como diferentes pero sin cultura, lo cual legitima la represión y una educación que se convierte en el mecanismo de incorporación al modelo correcto. Por lo tanto, es importante que analicemos que la transformación que tanto anhelamos a nivel de educación en todos nuestros países no se van a generar por procesos evolutivos. No es cuestión de ir mejorando lo que tenemos y de ir sumando acciones para llegar a una educación inclusiva. Al contrario, creo que hoy más que nunca necesitamos redefinir conceptos, reconstruir identidades y respetar estas diferencias que están presentes en las personas, porque caso contrario se continuará en la búsqueda de este ideal que no existe y de establecer una serie de dispositivos, como he comentado alguno de ellos, que posibilitan diferentes tipos de educación en función a estos diferentes tipos de seres humanos, que lo que hacen es negar la existencia de una sociedad heterogénea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Liliana, por su intervención. A continuación es el turno de recibir a la doctora Natalia Duque, quien es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Además es magíster en Educación, con énfasis en estudios interculturales, es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en Educación, también es diplomada en Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad, y también es diplomada en Lenguaje y Permanencia. Es investigadora perteneciente al Grupo de Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y al Grupo de Investigación Diverset de la Facultad de Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales, políticas públicas. En la Universidad del Quindío, en las áreas de bibliotecas públicas, escolares, universitarias y patrimonio bibliográfico y documental. En la Universidad EAFIT, metodología de investigación. Ha sido invitada como ponente y conferencista en diversos eventos internacionales y nacionales en países como Brasil, Cuba, México, El Salvador y Ecuador. Y Chile, agregaría yo. Y ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la lectura, la cultura, la educación en instituciones como Fundación Taller de Letras, Jordi Sierra y Fabra, Fundación Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familia, con Fanalco de Antioquia y Universidad de Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente en la cátedra de la Facultad de Educación de la misma universidad. Es fundadora del colectivo social Bibliotecas a la Calle, PAC, y es la actual directora de comunicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales Soleil. Sus aportes y publicaciones se ubican en campos como lectura, escritura y oralidad, desde una perspectiva anticolonial, intercultural y latinoamericana. Es un placer escuchar a la doctora Duque. Profesora, el espacio es suyo. Muchas gracias, doctor Aldo, por esta presentación. Un saludo muy especial a todas y todos.
Comienzo por agradecer la gentileza del doctor Aldo Campo con esta invitación a participar en este espacio que nos convoca a pensar y reflexionar sobre la justicia social educativa. En el marco de este ejercicio quiero compartir con ustedes algunas ideas que me han permitido ampliar mi perspectiva respecto a la justicia social, la cual trae a la conversación la desigualdad social, pues al hablar de una aparece la otra necesariamente, y en tanto la inclusión como un mecanismo de igualdad. De modo particular, me interesa el hecho educativo que acontece en espacios no institucionalizados, como lo son las bibliotecas, y en las cuales acontecen diversos mecanismos de igualdad-desigualdad que suman o restan en su defecto a la consolidación de las sociedades, de las formas de organización social que tenemos. Si bien me referiré a espacios educativos y culturales como las bibliotecas, considero que esta reflexión y estos aportes pueden también ser de utilidad para espacios como las escuelas. Es fundamental recordar que no solo la escuela ha sido un dispositivo vinculado con proyectos de nación. La biblioteca, de modo explícito, ha sido, como lo propone Meneses Tello, aparato ideológico del Estado, y en tanto, en su hacer, colecciones y servicios, se reflejan proyectos de nación particulares. Así, el nombre de esta conversación, de esta presentación, habla de las palabras que caminan hacia la justicia social, retomando el lenguaje como una condición humana, como un concepto fundamental en la comprensión de la justicia y parte crucial del núcleo duro de la bibliotecología, ciencia en la cual he sido formado. Un ejemplo de esto es observable cuando Chubarian narra el lugar que tuvo la biblioteca en la consolidación de un proyecto social como la antigua Unión Soviética. Abro comillas. Por primera vez, Lenin, de modo consecuente y preciso, caracterizó la biblioteconomía como un fenómeno social integral inherente a determinadas condiciones históricas y subordinado a las tareas políticas, económicas y culturales que se plantean al país. Se llega hacia la conclusión, importante desde el punto de vista metodológico, de que la biblioteconomía ni se desarrolla aisladamente ni por ciertas vías independientes, sino que está subordinada a las leyes generales del desarrollo social y constituye una parte orgánica de un organismo social concreto. En este sentido, los intentos de considerar la biblioteconomía como cierta corriente única a escala mundial, al parecer no vinculada a la concepción del mundo, a las ideas y los puntos de vista característicos a uno u otro orden social, carecen de toda base científica. Cierro comillas. De este modo, y en el contexto de este seminario, la idea de preguntarnos en el campo educativo, y especialmente en relación con el lenguaje y dispositivos culturales como la biblioteca, cómo desde el lenguaje caminamos hacia la justicia social una vez que propendemos por mecanismos de igualdad en favor de la justicia epistémica y equidad en relación con el acceso al capital cultural, es un asunto ineludible. Para ello, a través de un marco analítico anticolonial y teniendo en cuenta lo interseccional, presento el lenguaje como una tecnología de poder que puede aportar en la disputa por proyectos de nación que caminen hacia la vida y la justicia y se materializan en dispositivos culturales como la biblioteca. También, como lo mencionaba anteriormente, acontece en el campo de la escuela. Inicialmente les propongo que abordemos un poco, trabajemos en develar las ideologías que subyacen al lenguaje, con el ánimo de hacer de la inclusión un mecanismo que a través de la palabra camine hacia la justicia social. Göran Terborn plantea 4 tipos de ideologías en relación con los lenguajes políticos de la lectura. En este caso me situaré en 3 de ellas. Las ideologías de tipo inclusivo histórico, a través de las cuales los seres humanos nos constituimos como miembros conscientes de unos mundos sociohistóricos. Estas ideologías también son excluyentes en la medida que definen la pertenencia a un mundo significativo y con ello trazan una línea de demarcación entre pertenencia y no pertenencia. En relación con los lenguajes políticos de la lectura, podríamos plantear que un lenguaje funcional liberal de la lectura ha implicado la interpelación a los sujetos en relación con su ser alfabetizado para integrarse o no a determinada sociedad. No obstante, lenguajes como el crítico emancipatorio de la lectura e lenguaje intercultural anticolonial de la lectura procuran la vinculación de los sujetos en relación con su ser y reconocimiento histórico a los procesos sociales. Un segundo lenguaje que quisiera traer a colación
Una segunda ideología que quisiera traer a colación es la ideología de tipo posicional existencial. Esta ideología posicional somete y cualifica a alguien para una determinada posición dentro del mundo al que pertenece. Estas nos dicen quién es por contraposición a otros. En relación con esta ideología y el lenguaje republicano de la lectura, se posibilita un anclaje en el mundo a través del reconocimiento de la lectura y la escritura como prácticas en procura del desarrollo moral y de la asunción de unos principios que promueven la virtud. Análogamente, en la ideología posicional existencial, acontece con el lenguaje político funcional liberal. Una vez que la alfabetización nos implica un lugar en la sociedad, en el mundo, la generación de una identidad que se sumerge en una cultura letrada. Finalmente, la ideología de tipo posicional histórico nos plantea que los seres humanos también ocupamos posiciones en mundos sociales históricos. Estas ideologías integran a los miembros de ciertas formas de organización en estructuras mucho más amplias. En general, podemos plantear que los lenguajes políticos de la lectura son de tipo posicional histórico, puesto que todas ellas responden a la necesidad de ubicarnos sociotemporalmente como actores fundamentales en diferentes formas de organización social. Cada una de estas está vinculada, por supuesto, con diferentes modelos de sociedad, sociedades conservadoras, sociedades dialogantes, interculturales, ilustradas. Los lenguajes políticos de la lectura en el marco de las ideologías posicionales implican la adquisición cultural de elementos en relación con el lenguaje que responden a cada época que atañe. Cada ideología, así enmarcada en un lenguaje político de la lectura, es un proceso social en curso, el cual a través de tecnologías de poder, como lo son la lectura, la escritura y la oralidad, se surten de técnicas de desigualdad o igualdad para interpelar a los sujetos y dar respuesta a un modelo de sociedad. Ahora, quiero pasar a algunas comprensiones respecto a la biblioteca y la desigualdad social, que en un marco amplio nos permitirán posteriormente vincular la relación del lenguaje con la biblioteca y a su vez con la justicia social, en virtud del tipo de ciudadano que estamos contribuyendo a formar. Me atrevería a decir, y nuevamente por tercera vez, que tanto en la biblioteca como en las escuelas. Enmarcadas en funciones culturales o simbólicas, la biblioteca puede ser entendida de muchos modos. Yo voy a aludir específicamente a comprenderla como un dispositivo en una mirada que alude a Deleuze y a Gambén cuando nos hablan que el dispositivo es un entretejido de saber, poder y subjetividad. La biblioteca sí puede ser entendida entonces como un dispositivo para perpetuar y conservar el capital cultural. Aquí, digamos, aparece la categoría de hábitos de Bourdieu, que pone de manifiesto cómo una institución de este tipo se ha encargado de albergar y seleccionar un capital cultural legitimado en sociedad, dejando saberes como los ancestrales y conservando el hábitus. Esto particularmente implica que hemos dejado de lado categorías asociadas con la diversidad sexual, entre otras, no son visibles, así como la cultura oral. Sin embargo, cada vez más, digamos, estamos en un camino que apunta a otras formas de ampliar la perspectiva de la biblioteca. También encontramos la biblioteca como un dispositivo productor de sentidos. Esta perspectiva es muy potente, una vez que en estas las podemos comprender como unos espacios que permiten el acceso a la información, observando la estructura de significados vivenciados, vinculado con la comprensión de prácticas asociadas al lenguaje y a la educación, que implican que nos apropiemos de conocimientos de diversas culturas que no solo están asociadas a la cultura escrita. A su vez, podemos también, en el marco de las funciones educativas o formativas que tiene la biblioteca, comprenderla como un espacio para la formación ciudadana. Acá la profesora Orlando Jaramillo nos plantea que esta es una manera de consolidar procesos que posibilitan cambios de actitudes y aptitudes, de prácticas sociales capaces de aceptar la pluralidad desde el reconocimiento político, cultural y normativo. A su vez, podemos también comprender la biblioteca como un espacio para la formación de lectores y escritores, lo que nos implica una posibilidad de explicitar la intencionalidad de las ideologías que mencionaba inicialmente y en tanto de los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. Insistimos en que hay, digámoslo, una ausencia permanente de la oralidad y no solamente de la palabra hablada, de la lectura en voz alta, sino de la tradición oral aún en los contextos bibliotecarios. Y se continúa perpetuando cierto capital cultural y en tanto generando la producción de sentidos asociados con memorias nacionales.
A su vez podemos también, en el marco de las funciones políticas y o de ciudadanización que tiene la biblioteca, que son las que son de mayor interés en este caso para mí en relación con el tema del seminario, comprenderla como un órgano de control y regulación del orden social, que en términos de democratización se convierte en un órgano para el fortalecimiento del capital cultural y el ejercicio de la ciudadanía, en un lugar carente de sentido, en una institución que controla y regula de acuerdo a los lineamientos e intereses de ciertas élites. Entender la biblioteca como un órgano de control y regulación de orden social es hacer explícita la relación que existe entre el acceso al capital cultural y la forma en que éste implica la construcción de tejido social. Algo como dime qué lees y te diré quién eres, qué identidad tienes y a qué sociedad perteneces. También podemos comprender en este orden de ideas en las funciones políticas o de ciudadanización, la biblioteca como una agencia para la construcción de la vida pública, que nos implica considerarla como una agencia que opera a través de procesos subjetivos de autorreferencia, de carácter colectivo de la subjetividad, de procesos volitivos, de resistencia, y aspectos instituyentes que contribuyen a la integración de los sujetos a la esfera pública, a su participación en la sociedad a través de su agenciamiento en relación con la biblioteca. Y un asunto muy importante que lo mencioné también al inicio y es la comprensión de la biblioteca como un aparato ideológico, que es un desarrollo del doctor Felipe Meneses Tello, quien plantea la relación que existe entre bibliotecas e ideología a propósito del inicio de esta ponencia en relación con las perspectivas ideológicas vinculadas con los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. El doctor Tello argumenta que este tipo de instituciones culturales desarrollan, organizan, conservan y difunden conocimiento ideológico en el seno del Estado, puesto que el contenido de sus acervos refleja intereses de grupos sociales antagónicos. Es así como en el marco de las funciones políticas se estaría fortaleciendo un orden social específico de acuerdo a la ideología que se encuentre en el poder. Este hecho presenta una fuerte relación de la dupla biblioteca-poder, como lo expone Tello, y aquí entonces acontece, digámoslo, y se evidencia además la comprensión de la biblioteca y la incidencia que ésta tiene en el orden de la organización social. Y es esa organización social a la que contribuye la biblioteca calmadamente, incluso silenciosamente, pasa desapercibido por muchas personas, que empiezan a acontecer mecanismos de igualdad, mecanismos de inclusión o de exclusión que a través de la biblioteca se concretan. Y esa concreción, a propósito de las dos temáticas que he tomado para conversar en esta presentación, justicia social e inclusión, nos llevan necesariamente a plantear que los debates presentados respecto a la biblioteca, que vinculan la educación, la cultura y la justicia social, son emergentes en la ciencia bibliotecológica. Sin embargo, estos retoman ideas clásicas y hacen énfasis en discusiones de tipo político, pedagógico y cultural con mayor profundidad. Y aquí la comprensión de la biblioteca como dispositivo cultural es un elemento que potencia, por supuesto, la conversación y que nos permite tener una mirada mucho más amplia. Aparece en escena entonces el concepto de la desigualdad social que voy a abordar a continuación y que nos va a procurar una comprensión sociológica en relación con las relaciones, cultura, sociedad, biblioteca y cómo este entramado contribuye a fortalecer esos mecanismos o de inclusión o de exclusión. Para este momento de la charla, de la conferencia, la idea es que voy a retomar la propuesta de Göran Terborn, quien nos plantea que la desigualdad es una diferencia que viola algunos supuestos normales, mundanos de igualdad, no necesariamente de manera explícita o evidente. Por tanto, las desigualdades no son violaciones de los derechos humanos que impiden, son violaciones de los derechos humanos que impiden a miles de millones de personas alcanzar un desarrollo humano pleno. Nos plantea Terborn que en el campo de la desigualdad hay unos mecanismos de igualdad o unos mecanismos de inclusión que se contraponen. Específicamente voy a retomar tres de desigualdades que él plantea: la desigualdad existencial relacionada con la desigualdad personal de autonomía, dignidad, grados de libertad y de derecho al respeto y al desarrollo personal, y la desigualdad de recursos que impide a los actores humanos disponer de recursos similares para desenvolverse. En este orden de ideas, estas tipologías se identifican en prácticas de exclusión y jerarquización,
los cuales son mecanismos de desigualdad, pero a su vez, por supuesto, tienen una contracara que son prácticas de inclusión y desjerarquización. En las bibliotecas, por ejemplo, su presencia es reiterativa, de modo particular en la comprensión de la biblioteca como un órgano de control y regulación del orden social o como de un dispositivo para perpetuar y conservar el capital cultural, encontramos que empiezan a aparecer y a deconstruirse las formas de comprensión, por ejemplo, de acceso al capital cultural, de acceso a la cultura escrita. Empieza también a aparecer la posibilidad de desjerarquizar asuntos en relación con el lenguaje que históricamente, digámoslo, hemos priorizado, hemos privilegiado, y empezamos a dar paso a otra cantidad de formas, de lenguas, lenguajes y textualidades que empiezan a hacer de la biblioteca como dispositivo cultural un lugar para el encuentro y un lugar democrático, sentado en valores, digámoslo, liberales, que apuntarían en esa perspectiva, por supuesto, a la justicia social y a la dignidad humana. Pasando a un último momento, porque quiero ser muy justa con el tiempo para que tengamos un espacio para conversar, el doctor Aldo, la doctora Liliana y yo, quisiera plantear que estas comprensiones de la biblioteca como dispositivo cultural, las cuales, insisto, pueden ser trasladadas a otro tipo de instituciones sociales como la escuela, en estas hay una tecnología de poder fundamental que es el lenguaje. Es el lenguaje que puede aportar a esa disputa de proyectos de nación que caminen por la vida y la justicia, que se materialicen en dispositivos culturales, dependiendo, por supuesto, de las ideologías a las que respondan. Si hacemos conciencia, por ejemplo, en todo el mapa, en Latinoamérica y el Caribe hemos vivido dictaduras importantes y una de las formas de control y de organización social ha sido el acallamiento de la palabra. Y ahí es cuando insisto en el título de esta ponencia, que es Palabras que caminan hacia la justicia social, la inclusión, un mecanismo de desigualdad, que los dispositivos culturales como biblioteca, escuela, universidad, entre otros, deberían ser conscientes y pensar qué tipo de ciudadanía están contribuyendo a formar. Y enunciaré a continuación algunos tipos de ciudadanías que hemos identificado, a los que aportan particularmente las bibliotecas, dependiendo de esas perspectivas ideológicas que trabajan. Aparece una primer forma de ciudadanía que hemos nombrado como otras ciudadanías. Esa es una idea que puede discutirse a la luz de los planteamientos de Edgardo Ciballero, el cual, digamos, es un bibliotecólogo argentino que ha estudiado permanentemente la biblioteca y su vinculación con población indígena. En digamos, hay una reivindicación de otras ciudadanías, la deconstrucción de la idea de ciudadano puesto en comunidades indígenas en algunos países de Latinoamérica, en el cual se apela permanentemente a la Declaración de los Derechos Humanos por no considerárseles ciudadanos plenos, sino sujetos de estatutos especiales, o sea, el equivalente a un menor de edad. En ese caso, hay una idea de otras ciudadanías. Aquí aparecen los enfoques interseccionales, anticoloniales, diferenciales, para que podamos nosotros, bajo una adhesión ilustrada, hacer conciencia de qué estamos aportando a esa, digamos, la tensión de construcción social, de Estado-Nación que estamos contribuyendo a formar. Una segunda forma de ciudadanía es la ciudadanía cooperante. La ciudadanía cooperante nos implica un ejercicio desde la biblioteca en el cual se pone en evidencia la capacidad que tienen los sujetos de reconocerse a partir de su propia identidad en el reconocimiento de sí mismos dentro de un proceso de construcción de proyectos colectivos y colaborativos en escenarios de vida, de nación y de mundo. Un tercer tipo de ciudadanía implica pensar en un ciudadano educado e informado que hace énfasis en la importancia de un sujeto que siempre puede ejercer libremente el pensamiento, sea capaz del cuestionamiento de dogmas y la difusión de conocimiento, hombres y mujeres capaces de formar sus juicios y opiniones sobre la base de la razón. La ciudadanía crítica, como un cuarto tipo de ciudadanía, nos implica pensar en una propuesta que la doctora Orlando Jaramillo ha desarrollado durante muchos años, vinculada específicamente con la biblioteca pública. En este caso, la ciudadanía tiene implicaciones como la protección de los derechos fundamentales y colectivos, la convivencia, la participación y la autonomía, y las prácticas que se viven al interior de la biblioteca, por supuesto, están en procura de la convivencia, el buen trato, el respeto, el diálogo, la confianza y, por supuesto, el cuidado del bien público.
La ciudadanía republicana es otro tipo, además, que aparece en el ambiente, que también en los lenguajes políticos de la lectura y las prácticas a través del lenguaje que vamos caminando día a día, vamos formando sin darnos cuenta, el cual alude a un sujeto adosado, como lo plantea Didier Álvarez, y respetuoso de la tradición referida a un sumum de ideas, representaciones y sentidos de la vida y el hombre, muy bien recogidas, sin embargo, enmarcadas y promovidas en un canon particular. Y finalmente, la ciudadanía que cuestione, que retoma las ideas de una ciudadanía centrada en un lenguaje político, intercultural anticolonial y crítico emancipatorio, que reconoce en el lenguaje, en la palabra, una forma de emancipación, en tanto aludimos a procesos de alfabetización crítica, es decir, a una habilitación política de las personas que parten de una recuperación de su memoria y de su voz histórica, permitiendo, por supuesto, la asunción de la ciudadanía como un acto de cuestionamiento de las hegemonías que han determinado órdenes sociales injustos y excluyentes a propósito de la justicia social y la exclusión. Nos plantean entonces este tipo de ciudadanía que leer y escribir son en consecuencia prácticas para la participación, el impulso y la inclusión social y política de las personas. Vemos entonces así en este breve recorrido, iniciando con las ideologías que nos propone Goran Terpon vinculadas con los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. Luego pasamos un breve recorrido de cómo podemos comprender espacios donde acontece el hecho educativo no institucionalizado como lo son las bibliotecas, y vamos finalmente al tema de la desigualdad y ver cómo digámoslo, el tejido entre estos elementos nos permite preguntarnos por el tipo de hombres y mujeres que estamos contribuyendo a formar en espacios como las bibliotecas. Y esos hombres y mujeres que estamos contribuyendo a formar, ni más ni menos, son estos que ponen en tensión esos estados-nación, esas ideas de sociedad que a diario vamos formando. Digamos que acá hay un reto enorme, como para ir cerrando. Ese reto enorme nos involucra a todos como educadores, como educadoras, mediadores, como usted desee nombrarse, y es develar esas categorías de saber, poder y subjetividad que dan cuenta de las epistemes respecto a las cuales usted se está moviendo y está desarrollando su praxis educativa, y nos implican, por supuesto, en un análisis exhaustivo de la desigualdad. Nos implica visibilizar esto que, digamos, está oculto, pero que está permanentemente allí, emergiendo para fortalecer los proyectos sociales. Yo creo que acá queda un reto grande, que era lo que iba, y es que nosotros como educadores y educadoras debemos trabajar en tener una adhesión ilustrada a las prácticas y discursos, que en resumidas cuentas, así creamos que no, son los que concretan y perpetúan a través de técnicas de dominación los mecanismos de desigualdad o de igualdad, y que tienen propósitos diversos en relación con las funciones sociales de dispositivos culturales como la biblioteca o la escuela. Los mecanismos de igualdad, para cerrar, lo que nos permitirían sería procurar la equidad y justicia, particularmente a través de la toma, la asunción de la palabra, de una habilitación política de la palabra, de un lenguaje político, de la lectura, de la escritura y la oralidad crítico. Ese será nuestro reto como educadores y educadoras, hacernos de la palabra para seguir caminando. Muchísimas gracias, Natalia, por su maravillosa intervención. Y ahora yo invitaría a profesora Marta, que también pudiera encender su cámara para ver si podemos establecer algún diálogo, puntos de encuentro entre nuestras intervenciones. No sé si alguna de ustedes tiene alguna inquietud, porque en el chat yo estuve mirando y no había ninguna clase de preguntas, más bien comentarios que tienen que ver con felicitaciones a las ponencias, pero no hay preguntas como tal, ¿sí? En ese marco, no sé, Marta, si tú tienes algo que aportar. Me parecería interesante que podamos discutir o que podamos responder en torno a una pregunta que me surgió en función a las participaciones que hemos tenido los tres. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los argumentos que ustedes consideran legitiman la educación inclusiva? Wow. Natalia, ¿quieres partir tú?
No, Aldo, yo creo que debes partir tú. Bueno, yo creo que los argumentos que legitiman la educación inclusiva es una pregunta que habría que responderla en términos postcoloniales. No se puede dar un mensaje directo, sino que sería hablar de vuelta, ¿no? Pienso que una de las cosas que legitima la educación inclusiva es el pleonasmo, es el oxímoron que existe en el propio sintagma. Es decir, cuando decimos que la educación es política, entendemos como, wow, pero y cuando hablamos de educación inclusiva no olvidamos que el calificativo inclusiva solamente le aporta a la educación acciones que se han ido cooptando o que han sido perdidas por el discurso neoliberal. Entonces, ese oxímoron lo que hace justamente es volver a recuperar acciones de su propia esencia y nunca crear una práctica especializada para niños especiales como se ha creído erróneamente, ¿no? Y este problema es bien sustantivo porque es lo que todos los educadores se familiarizan al momento de aprender, ¿no? E incluso en los movimientos más críticos están presentes en el doctorado y uno lo puede ver ese error en las tesis, en las investigaciones. Otra de las cosas que yo pienso que legitiman la educación inclusiva en el mundo actual es entenderla como yo la defino como un proyecto de conocimiento en resistencia, es decir, como un proyecto intelectual que más que crear una acción especulativa, un saber teórico, conceptual, va a recurrir a un esquema relacional para pensar problemas del mundo, pero siempre evidenciando cómo los argumentos con los que nos familiarizamos, los libros, los autores establecen complicidades silenciosas con la desigualdad. Y creo que otra de las cosas que hoy día legitima la educación inclusiva en el mundo actual es entender cómo operan las múltiples desigualdades en el mundo social, escolar, educativo, pero no obviando lo que genera eso, porque siempre partimos como a la inversa, decimos que hay mucha desigualdad, nos matamos la vida hablando de las desigualdades y no cambia el mundo. El problema es que ahí habría que mirar cómo las reglas institucionales de la sociedad se convierten en reglas del sistema educativo y por lo tanto si la sociedad tiene reglas institucionales en su funcionamiento que legitiman la desigualdad, por consiguiente el sistema educativo va a tener reglas institucionales que van a coger ese mismo correlato. Entonces yo creo que por ahí, desde mi apreciación, podría ir como proyecto político a grandes rasgos, ¿no? Yo sumo a la conversación, yo me atrevería, Liliana, a plantear cuáles deberían ser los argumentos, sumaría el cuáles, porque tal vez damos por sentado que hay unos argumentos, sin embargo, creo que los argumentos dependerán del marco de enunciación en el que cada quien se ubique. Y si le sumo a ese cuáles, entonces, ¿cuáles deberían ser los argumentos que legitiman la educación inclusiva? Encuentro que hay una disputa entre la legalidad y la legalidad, la legitimidad. En términos pragmáticos y de la construcción de Estados-Nación, que insisto que es, digámoslo, parte del subtítulo de este seminario, lo considero fundamental porque también es preguntarnos hacia dónde queremos ir con las propuestas educativas. Habría que identificar que, por supuesto, hay unos argumentos y unas ideas en relación con los proyectos de gobierno que buscan conformar ciertas formas de Estado y que esas formas necesariamente no están, son legales, pero no están legitimadas socialmente. Porque en ese orden de legitimidad acontece que muchas veces el lugar o los criterios de enunciación o los argumentos están dados, voy a utilizar, pues espero que no suene muy despectivo, pero están dados por burócratas, no por realmente quienes están ejerciendo el acto educativo e incluso por quienes en teoría viven el acto educativo, no solamente por educadores, sino también por docentes, por las comunidades. Y esto a mí me lleva a un punto que es pues para cerrar, al que quería llegar, y es que para mí uno de los principales argumentos, para mí, Natalia, o sea, no podría generalizarlo, no podría decir que es para Aldo, que es para Liliana, que es para el Ministerio de Educación de Chile, de Ecuador, de Colombia, no, para mí, Natalia, uno de los principales argumentos que deberían legitimar la educación inclusiva es que tuviéramos en esa conformación de Estados-Nación unas ideas del tipo de hombres y mujeres que deseamos formar. Ese lugar de la ciudadanía que estamos contribuyendo a formar nos implicaría poder tender un diálogo intercultural en relación de lo legal y lo legítimo para poder aportar a la construcción
digámoslo, de una sociedad más inclusiva y no inclusiva como lo planteaba el doctor Aldo, solamente en ese término de la idea de la inclusión de lo deficitario, para nada, sino de cómo todos y todas somos parte de una propuesta social. Sí, yo quisiera agregar algo, sí, ahí yo estoy de acuerdo con Natalia con lo de los burócratas, pero yo quisiera ser más agudo y filoso. En la educación nosotros somos súper burocráticos y somos súper conservadores en nuestros modos de ver. Entonces también hay que partir reconociendo que si están estos problemas, es porque justamente uno de los campos de estudio más conservadores que hay, pero a su vez más oscuro, es la propia educación. Entonces eso, por ejemplo, es importante reconocerlo. Nosotros siempre trabajamos en una cuestión muy apostólica, farisaica, ¿no es verdad? Pero las discusiones no son tan poderosas como cuando uno mete la nariz en otros campos como la sociología, la filosofía, la lingüística, que hay forma, aquí hay una pragmática que siempre hace que es medio extraña, ¿no? Y a eso yo agregaría también lo que Natalia dice, en el sentido de que digo burócrata en el sentido de lo que domina el mundo, ¿no? Porque siempre dentro de eso hay espacios de resistencia, pero también agregaría el esencialismo liberal, es decir, la contradicción permanente de cosas que son a favor de la justicia, pero que le hacen un flaco favor, ¿no? Eh, Eso por un lado, yo podría aportar, Martita, a lo que tú nos mencionas ahí con eso. Gracias, Um, Natalia y Aldo, y creo que de ahí esta necesidad de poder generar espacios de reflexión constantes en lo que venimos haciendo en educación, precisamente, como bien decía Aldo, primero para irrumpir las lógicas que están establecidas en lo que cotidianamente venimos haciendo. O como decía Natalia, para que no se dé este acallamiento de la palabra que muchas veces imposibilita que realmente podamos reflexionar sobre lo que aparentemente es inclusión, pero que termina generando espacios de segregación y de exclusión. Entonces, creo que es sumamente importante el que podamos analizar cuáles son estos discursos que rodean a la educación en cada uno de nuestros contextos y de nuestros países, porque probablemente en lo que a veces caemos en la formación, sobre todo de docentes, es en intentar pedagogizar las diferencias o en psicologizar la diversidad, y lo que hacemos es no comprender a profundidad eh, este proyecto político que necesitamos refundar, replantear en cada una de nuestras realidades para que efectivamente, como bien decía también Natalia, y coincido, esta disputa que existe entre legitimidad y legalidad puedan también analizarse a profundidad para que más bien nos vayamos por lo legítimo, más por lo obligatorio o lo legal. No sé si tienen alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacer, no sé cómo estamos de tiempo. no sé, todavía nos quedan unos minutitos. No sé, Natalia, si tú tienes alguna interrogante de tu qué hacer. No, yo tengo un comentario que tal vez pueda suscitar otros comentarios de Aldo y de Liliana, y es, cuando estaba preparando esta presentación, le decía a un colega que pues Aldo ya hemos tenido varios encuentros y ponencias, hemos compartido en otros espacios académicos, pero yo siempre llevo la biblioteca. Y yo en general, o sea, participo un poco en congresos de bibliotecología y más en congresos de ciencias humanas y sociales, porque siento que nos hemos centrado mucho en el hecho educativo en la escuela y olvidado que hay otros dispositivos culturales, además de la escuela, donde acontece la educación y que son fundamentales en la construcción de estados y de sociedad. Entonces, yo encuentro ahí como también otra tensión muy grande entre la educación y la cultura. Y parece que un asunto fuera lo formal y lo institucionalizado y otro como sí, lo simbólico, lo ritual, pero las dos están entremezcladas. Sin embargo, siento que históricamente hemos insistido en hacer una división. Y a propósito de la inclusión, a mí me gustaría saber ambos, que son, digámoslo, mucho más del campo educativo, que yo pues debo admitir que yo me siento completamente parte también del campo educativo formal. Todos los procesos que acompaño son en este. Sin embargo, me gustaría saber ustedes qué piensan de ello, porque esa tensión entre cultura y educación ha existido permanentemente y parece que en términos de jerarquía, diga, lo voy a poner así como en estos dos dispositivos que mencionaba, escuela y biblioteca, parece que la escuela estuviera jerarquizada por encima de la biblioteca.
aun cuando por el tema de la formalización de las prácticas educativas. Sin embargo, acontece en otro montón de espacios en el campo de la cultura. Y creo que hay un ejercicio amplio y grande que investigadores sociales, activistas, organizaciones de base social también deberían trabajar, porque hay un nicho muy importante para tejer. O sea, siento yo más que para cualquier otra cosa, para tejer relaciones entre cultura y educación que verdaderamente apunten a ese mecanismo de inclusión a favor de la igualdad y de la justicia social. Entonces me gustaría como saber un poco ustedes qué piensan al respecto. Marta, ¿quieres partir tú? Bueno, me parece que es una tensión no resuelta en nuestro contexto, porque eh, esta tensión o jala más hacia un lado o jala más hacia el otro. De mi experiencia, cuando jala más hacia la educación y cuando esta educación no puede responder a esta necesidad de poder considerar los aspectos culturales, genera modelos de atención, que es lo que justamente comentaba. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, eh, la ruralidad o la población rural tiene ciertas características, entonces, en lugar de poder adecuar la educación a aspectos culturales, lo que se termina haciendo es generando un modelo, que es lo que actualmente está haciendo el gobierno en el Ecuador, termina generando un modelo educativo para la ruralidad. Como por ejemplo, los pueblos y nacionalidades tienen sus características y necesitan una adecuación a esa situación concreta. Entonces, como no sabemos cómo responder a esa necesidad, terminamos generando un modelo de atención concreta. Entonces, tenemos el MOSEI, que es el modelo curricular exclusivamente para pueblos y nacionalidades. Entonces, ahí hay esta tensión sumamente fuerte, Natalia, que considero que todavía hay muchísimo por discutir, debatir, porque la educación no sabe cómo responder a los aspectos culturales y termina generando parches o modelos que, como comúnmente se suele decir acá en educación, terminan siendo como un papelito que le pegamos, pero que en algún momento se despega y el problema sigue estando ahí. Entonces, si bien la atención no puede ser entendida como un aspecto negativo, sino más bien aquello que nos permita encontrar alternativas frente a lo que estamos viviendo, creo que es un aspecto que a nivel de contexto sigue siendo una deuda y algo que tendría que ser discutido más profundamente. Sí, yo coincido con lo que dice Marta y creo que esa relación cultura y educación ha estado presente. De hecho, hay asignatura en la formación de pregrado de los educadores que se llama Sociedad, Cultura y Educación y como que se plagian en distintas mallas curriculares, ¿no es verdad? Pero ¿qué se enseña ahí, por ejemplo? ¿No? Vamos a tener que partir, ¿cuál es la comprensión a la que se lleva? Y la comprensión a la que se lleva es que hay una sociedad que genera una cultura y por consiguiente un sistema educativo, pero es una cuestión netamente un ensamblaje o una ingeniería creada per se, pero no las verdaderas relaciones que están ahí girando en torno a eso. Entonces, yo creo que primero nosotros debemos, los educadores, una de las cosas que debemos fortalecer en nuestra formación es una profunda comprensión de la cultura situada de lo que es ser latinoamericano. ¿Ya? Sin hacer, yo estoy un poco en contra y cansado de esa marginación que se hace de Europa, porque el problema no es exclusivamente Europa, aquí son otras cuestiones a veces más profundas cuando vamos al estudio cultural. Pero quisiera ir a eso de hacer una relación, una profunda comprensión de las reglas de funcionamiento de la cultura latinoamericana, ¿no es verdad? Y cómo eso ha tenido un correlato en la modelación de la conciencia y de la agencia de ciertos colectivos, ¿no? Y obviamente eso tiene un impacto en la subjetividad, en las formas de lenguaje, en la lingüística, etc. Pero también hacer un análisis profundo del problema mayor. Y el problema mayor es que nuestros sistemas educativos carecen de imaginación. Y ahí es donde yo veo que tenemos un problema agudo. Es decir, estamos discutiendo cuestiones que debiesen haber sido, a mi juicio, resueltas a finales del siglo pasado. El tema de la inclusión, la diversidad, la justicia. Pues la educación es como que siempre llega tarde a todo.
a diferencia de otros campos, porque cuando uno analiza más profundamente el término inclusiva en otros movimientos sociales críticos, ¿no?, que yo denomino como los enredos genealógicos de este campo, uno puede ver que los estudios queer tenían las mismas luchas de derribar representaciones culturales, de derribar problemas estructurales, de desigualdad, sin llamarlo inclusión. La gente de la interculturalidad hacía ya, y sobre todo del área andina, Perú, Bolivia y Ecuador, con intelectuales como Catherine Walsh, hicieron una gran contribución en haciendo entender que no era una práctica de asimilación, que eran relaciones de funcionamiento interinstitucional del poder, etcétera. Las feministas denunciaban que no era una lucha contra los hombres, sino que era la invitación a crear otro mundo que beneficiara a ambos sexos y que además, por ejemplo, redefiniera la lucha del contractualismo, que entendiera cómo se habían institucionalizado las desigualdades, se habían corporificado. Entonces, de alguna manera, este calificativo ha estado presente en una infinidad, pero que nosotros en educación le pusimos esto solamente como para hacer una apropiación aséptica de una cultura que no es tal. Entonces, en la escuela, cuando tú partes del reconocimiento de que hay una multiplicidad de culturas y que cada una de esas multiplicidades de cultura, la que tiene el profesor, que es, por ejemplo, del Centro Metropolitano de Bogotá o de Quito, que a lo mejor es un mestizo como nosotros, ¿no es verdad? Y que no tiene una marca indígena como tal, pero tiene una cultura que la aporta a la escuela. Entonces también ahí hay una incomprensión a veces del verdadero concepto de cultura y también de lo que sería el concepto de una educación mucho más compleja, acorde a al devenir encarnado de las personas. Yo creo que ahí eso se puede resolver un poco entendiendo el materialismo subjetivo, que es el que podría, que es el que nos constituye como seres humanos, resultado de la historia, de la subjetividad, de los procesos históricos, políticos, pero creo que hay una profunda incomprensión de las reglas de juego, de cómo funciona el sistema educativo o cómo debiesen estructurarse a partir de lo que son las múltiples encuentros culturales que tenemos y a per se del funcionamiento societal, ¿no? Eh, y creo que también es conveniente para el análisis científico tener una visión de la pedagogía siempre situada como una cuestión escolarizante, ¿no? Creo que la educación es como la gran licuadora, confluyen todos los problemas sociales, pero que nadie sabe cómo salir de esos problemas sociales desde adentro. Entonces creo que ahí hay un impulso interesante, por lo menos para mí, de mirar, eh, pero yo creo que la pregunta de Natalia también tiene que ver con poner en signos de interrogación la conciencia o la razón cultural occidental, la razón política occidental, la razón educativa occidental, que son elaboraciones que podrían poner freno al autodesarrollo o autoconstitución de múltiples grupos culturales o de representaciones culturales, ¿no? Entonces creo que ahí también hay, y bueno, y habría que reconocer que la educación también participa de relaciones de poder y también de representación, del tipo de representaciones culturales que va a acoger. Lo lindo del momento actual es que estamos más abiertos a ciertas cosas. Lo peligroso es que van a pasar otros 1000 años para que esta cuestión cambie definitivamente. Entonces vamos a estar polvo, nadie se acuerda de nosotros, pero por lo menos hubieron luchas que se emprendieron. Pero lo llamativo es decir que todos los argumentos que hoy hablan a favor y la equidad no son nada nuevo, son cuestiones que ya tienen correlatos históricos consolidados, solamente que hoy día han tomado otra especificidad. Eso puedo aportar. Muchas gracias a los dos. Bueno, ya estamos en el tiempo, entonces vamos a concluir este panel. Agradezco muy profundamente a Marta Arciniegas de la Universidad de la SUAY por habernos acompañado con su extraordinaria ponencia, también a la doctora Natalia Duque de la Universidad de Antioquia, con esta ponencia maravillosa que ella siempre nos invita a reflexionar en la intersección de lo político, el lenguaje, las relaciones de poder, y esperamos que este panel haya sido una contribución para todos aquellos quienes siguieron la transmisión. Muchísimas gracias, Natalia y Marta, por acompañarnos. No sé si quieren dedicar unas últimas palabritas antes de despedirnos. Muchas gracias a ti, Aldo, y a Marta también por este espacio y por compartir. Igual de mi parte, muchas gracias Natalia, Aldo, por este espacio. Efectivamente me sumo a la idea de que podamos seguir sumando esfuerzos para que
la educación sea tal cual, una educación que pueda responder a todas las necesidades y características de todos en los diferentes contextos, y que ojalá en algún momento podamos dejar de irles poniendo tantos apellidos: educación inclusiva, educación para la paz, educación para la justicia social, educación. Y esa educación debería ser lo suficientemente grande como para poder responder a todo lo que hoy en día necesitamos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas y nada, agradecerle al público, a ustedes por su tiempo, por su calidad de sus reflexiones. Y a continuación vamos a dar el paso a la doctora Soledad Bercelino, quien es académica investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, para que nos presente las conclusiones del día de hoy. Soledad, adelante.